San Ignacio de Antioquía. Nace entre años 30 al 35 AD, muere c. 107 AD. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y San Juan. Segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía, el primero en llamar a la Iglesia católica. Sus escritos demuestran que la doctrina de la Iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Esta doctrina incluye la Eucaristía, la jerarquía y la obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia de Roma, la virginidad de María y el don de la virginidad, el privilegio que es morir mártir de Cristo. Condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio el año 107, en tiempos del emperador Trajano. En su viaje a Roma, escribió 7 cartas, dirigidas a varias iglesias, en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la constitución de la Iglesia y de la vida cristiana. La palabra Ignacio viene de ignis, fuego. El corazón de San Ignacio era un fuego ardiente de amor por Cristo. Decía que Cristo está en el pecho de los cristianos. De sobrenombre Theoporus, portador de Dios. Fue ilustre testigo de Cristo por su palabra y por su martirio. San Ignacio de Antioquía se le llama Padres Apostólico porque, habiendo nacido en Antioquía en el siglo I, fue discípulo de los apóstoles San Pablo y San Juan. San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de Antioquía, Siria, siendo San Pedro y San Evodio los 2 primeros. San Juan Crisóstomo escribe que San Ignacio fue consagrado obispo de manos de los apóstoles Pedro y Pablo. Según Teodoret, Ignacio fue asignado obispo de Antioquía por San Pedro. Antioquía era la tercera ciudad más importante del imperio, después de Roma y Alejandría. También era una de las iglesias más importantes e influyentes. Habían en Antioquía muchos cristianos de procedencia judía que huyeron de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el 70 AD. El emperador Trajano al principio respetó a los cristianos, pero por gratitud a sus dioses tras su victoria sobre los dacios y escitas, comenzó a perseguir a quienes no los adoraban. Hay una relación legendaria sobre el arresto de San Ignacio y su entrevista personal con el emperador. Sin embargo, desde época muy remota nos llega el interrogatorio al que fue sometido. ¿Quién eres tú, espíritu malvado, que osas desobedecer mis órdenes e incitas a otros a su perdición? Nadie llama a Teóforo espíritu malvado, respondió el santo. ¿Quién es Teóforo? El que lleva a Cristo dentro de sí. ¿Quiere eso decir que nosotros no llevamos dentro a los dioses que nos ayudan contra nuestros enemigos?, preguntó el emperador. Te equivocas cuando llamas dioses a los que no son sino diablos, replicó Ignacio. Hay un solo Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas, y un solo Jesucristo, en cuyo reino deseo ardientemente ser admitido. ¿Te refieres al que fue crucificado bajo Poncio Pilato? Sí, a aquel que con su muerte crucificó el pecado y a su autor, y que proclamó que toda malicia diabólica ha de ser hollada por quienes lo llevan en el corazón. Entonces tú llevas a Cristo dentro de ti. Sí, porque está escrito, viviré con ellos y caminaré con ellos. Cuando lo mandaron a encadenar para llevarlo a morir en Roma, San Ignacio exclamó, te doy gracias, Señor, por haberme permitido darte esta prueba de amor perfecto y por dejar que me encadenen por ti, como tu apóstol Pablo. San Ignacio rezó por la Iglesia, la encomendó con lágrimas a Dios, y con gusto se sometió a los soldados para ser encadenado y llevado a Roma. En Seleucia, puerto de mar, situado a unos 25 kilómetros de Antioquía, se embarcaron en un navío que fue costeando el Asia Menor. Algunos de sus fieles de Antioquía tomaron un camino más corto y llegaron a Roma antes que él y ahí le esperaron. Durante la mayor parte del trayecto acompañaron a San Ignacio el diácono Filón y Agatopo, a quienes se considera autores de las actas de su martirio.
Durante el viaje San Ignacio iba vigilado día y noche por 10 soldados que, según el santo, eran como 10 leopardos. Añade: iba yo luchando con fieras salvajes por tierra y mar, de día y noche, y cuando se las trataba bondadosamente, se enfurecían más. Las numerosas paradas, dieron al santo oportunidad de confirmar en la fe a las iglesias cercanas a la costa de Asia Menor. Dondequiera que el barco atracaba, los cristianos enviaban sus obispos y presbíteros a saludarlo, y grandes multitudes se reunían para recibir su bendición. Se designaron también delegaciones que lo escoltaron en el camino. En Esmirna tuvo la alegría de encontrar a su antiguo condiscípulo San Policarpo, al obispo Onésimo, quien iba a la cabeza de una delegación de Efeso, al obispo Dámaso, con enviados de Magnesia, y el obispo Polibio de Tralles. Burrus, uno de los delegados, fue tan servicial con San Ignacio, que éste pidió a los efesios que le permitieran acompañarlo. Desde Esmirna, el santo escribió 4 cartas. Los guardias se apresuraron a salir de Esmirna para llegar a Roma antes de que terminaran los juegos, pues las víctimas ilustres y de venerable aspecto, eran la gran atracción en el anfiteatro. El mismo Ignacio, secundó sus prisas. Enseguida se embarcaron para Troade, donde se enteraron de que la paz se había restablecido en la iglesia de Antioquía. En Troade Ignacio escribió 3 cartas más. Una a los fieles de Filadelfia. De Troade navegaron hasta Nápoles de Macedonia. Después fueron a Filipos y, habiendo cruzado Macedonia y el Epiro a pie, se volvieron a embarcar en Epidamno, el actual Durazzo en Albania. Según las actas, al aproximarse el santo a Roma, los fieles salieron a recibirlo y se regocijaron al verlo, pero lamentaron el tener que perderlo tan pronto. Como él lo había previsto, deseaban tomar medidas para liberarlo, pero les rogó que no le impidieran llegar al Señor. Entonces, arrodillándose con sus hermanos, rogó por la Iglesia, por el fin de la persecución y por la caridad y concordia entre los fieles. Según la misma leyenda, Ignacio llegó a Roma el 20 de diciembre, último día de los Juegos Públicos, y fue conducido ante el prefecto de la ciudad, a quien se le entregó la carta del emperador. Después de los trámites acostumbrados, se le llevó apresuradamente al anfiteatro Flaviano. Ahí le soltaron 2 fieros leones, que inmediatamente lo devoraron, y solo dejaron los huesos más grandes. Así fue escuchada su oración. No hay seguridad sobre los detalles de la narración, pero sí del hecho de su martirio, ocurrido en el año 9 del emperador Trajano. Parecería para muchos espectadores que San Ignacio era tan solo uno más que moría en aquellos juegos diseñados para saciar la morbosidad de las turbas. Sin embargo, él era el gran vencedor en un reino mucho más sublime y duradero que el de los emperadores romanos. Dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios, y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro. Antes, atraed a las fieras, para que puedan ser mi sepulcro, y que no deje parte alguna de mi cuerpo detrás, y así, cuando pase a dormir, no seré una carga para nadie. Entonces seré un verdadero discípulo de Jesucristo. Epístolas de San Ignacio a los romanos. Los restos del mártir fueron llevados a Antioquía, donde, para ser venerados, al principio de un modo que no llamara la atención, en un cementerio fuera de la puerta de Dafnis. Esto lo refiere San Jerónimo, escribiendo en 392, y sabernos que él había visitado Antioquía. El panegírico de San Ignacio, hecho por San Juan Crisóstomo cuando éste era presbítero de Antioquía, fue pronunciado posiblemente el 17 de octubre. Según el antiguo martirologio sirio, la fiesta del mártir se celebraba en esas regiones en ese día. San Juan hace resaltar el hecho de que el suelo de Roma había sido empapado con la sangre de la víctima, pero que Antioquía atesoraba para siempre sus reliquias. Ustedes lo prestaron por una temporada,
dijo al pueblo y lo recibieron con intereses. Lo enviaron siendo obispo, y lo recobraron mártir. Lo despidieron con oraciones y lo trajeron a su tierra con laureles de victoria. Una leyenda identifica a Ignacio con el niño que nuestro Señor tomó en sus brazos y que le sirvió para dar una lección sobre la humildad. Californio Marcos 9,36. San Vicente Beaurais afirmaba que su sobrenombre Teoporos, portador de Dios, se debía a que, después de muerto le abrieron el corazón y encontraron en él escritas en letras de oro el nombre de Jesús. Los escritos del obispo San Ignacio de Antioquía son de suma importancia porque demuestran la catolicidad de la doctrina desde tiempos apostólicos. Sus cartas constituyen un testimonio de su amor apasionado por Cristo, su profundidad y claridad de pensamiento teológico y profunda humildad. San Ignacio manifiesta absoluta certeza de que su inminente martirio por Cristo es un privilegio, por lo que no quiere que nadie lo obstruya. Parto virginal de María. Es el primer escritor fuera del número T en escribir sobre esta verdad. Y al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María y su parto y también la muerte del Señor. Carta a los de Efeso. Cristo, humano y divino. Como San Juan, San Ignacio nos muestra que Cristo es humano y divino. Hijo de María e Hijo de Dios, primero pasible, después impasible, Jesucristo nuestro Señor, Efes, calle 17. Su doctrina es una defensa contra dos tendencias de la época. Por un lado, algunos de los judaizantes negaban la encarnación y creían en un Jesús solo humano. Por otro lado, los docetistas negaban la humanidad de Cristo. La Eucaristía. San Ignacio de Antioquía es el primero en usar la palabra Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento, Esmir, calle 8. San Ignacio utiliza la terminología joánica para enseñar sobre la Eucaristía, a la que llama la carne de Cristo, don de Dios, la medicina de inmortalidad. Llama a Jesús pan de Dios que ha de ser comido en el altar, dentro de una única iglesia. No hallo placer en la comida de corrupción ni en los deleites de la presente vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, de la semilla de David, su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Reuníos en una sola fe y en Jesucristo. Rompiendo un solo pan, que es medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir por siempre en Jesucristo. San Ignacio denuncia a los herejes que no confiesan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa bondad el Padre resucitó. El día del Señor el domingo. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte. S. Ignacio de Antioquía, Magn. 9,1. La Iglesia. Es una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas, quienes se separan de ella se separan de Dios. Debe permanecer en unidad. La unidad es expresión del amor. Es santa. Es católica. Fue San Ignacio quien por primera vez se refirió a la Iglesia como Iglesia católica, universal, incluyendo en ella a todos los que son fieles a la verdad. Por doquier aparezca el obispo, ahí esté el pueblo, lo mismo que donde quiera que Jesucristo está también está la Iglesia católica. Es infalible. Tiene jerarquía a la que debemos estar unidos en obediencia. San Ignacio, como San Juan, puso mucha atención en la relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo siempre sujeto por amor a la voluntad del Padre, uno con él por naturaleza. San Ignacio deduce que debemos imitar a Cristo en su obediencia filial, obedeciendo a los obispos de la Iglesia. Sus cartas enseñan que debe haber en la Iglesia disciplina, unidad y sujeción a la jerarquía. Por esto debéis estar acordes con el sentir de vuestro